Bienvenidos, nos encontramos para desarrollar la unidad número 3 de esta materia de Derecho Ambiental. En esta ocasión vamos a hablar de la evolución legislativa del derecho ambiental, pudiendo comenzar dividiendo en tres etapas. La primera etapa, que es aquella que se da hasta la Primera Guerra Mundial, en donde el tipo de legislación era de utilitarismo ambiental, es decir, se iba a proteger todo aquello que tuviera como consecuencia de su utilización un sentido económico o comercial. En una segunda etapa podemos hablar de aquella normativa que surge entre guerras, que es la que se llama del naturalismo ecológico, en el cual lo que se protege son aquellos espacios de naturaleza única, ecológica, y lo que se hace es proteger de que ello fuera ocupado por distintas civilizaciones. En la tercera etapa, que es finalizando la Segunda Guerra Mundial, llevamos a un punto en el cual lo que se protege son determinados recursos naturales, como ser un determinado río, una determinada flora, una determinada fauna. A partir de este momento, recién más o menos en los años 70, es cuando se pueden recepcionar distintos movimientos, tanto de sociedad civil como movimientos filosóficos. En los escritos e informes técnicos ambientales que comienzan a circular, podemos ver que uno muy importante en esta evolución es la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes surge de Garrett Hardin en 1968, que toma un texto que pertenece a Foster, en el cual explica a través de una parábola lo que es el medio ambiente, contando una historia muy particular del campo, diciendo que sobre un mismo terreno en el cual se realizaba un pastoreo, cada uno de los pastores tenía una oveja. Esta oveja lo que hacía era pastorear en una determinada zona dentro de esta zona en común. Uno de ellos tuvo la idea de decir: una oveja más de mi pastoreo no va a provocar ninguna consecuencia. Por lo tanto, al devenir del tiempo, los demás pastores comenzaron a pensar lo mismo. Esta pequeña influencia que realizó una oveja más sobre lo que habían acordado en el pastoreo hizo que esta, en realidad, que parecía hasta el momento invisible, se convirtió en el deterioro de la zona y se murieron de hambre tanto las ovejas como los pastores. Entonces, la tragedia de los comunes es adaptada y se lo manifiesta en informes que podrían permitir la preocupación en el momento sobre la ecología, hablando que en este caso el medio ambiente lo asociábamos con los comunes por el uso de aquellos recursos que son comunes a todos, como por ejemplo los ríos o el aire que respiramos. También comienzan movimientos de índole filosóficos que son llamados movimientos verdes, y hacia 1972 tenemos las Naciones Unidas que convoca las primeras conferencias de medio ambiente, en el cual hace llamar la Declaración de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano. Comienza a tocarse esta temática de la preocupación por la ecología a nivel global, y son recepcionados por algunas constituciones nacionales, como por ejemplo la de España, la de Panamá, la de Perú, la de Chile y la de Brasil, y recepcionan como leyes generales Venezuela, Bolivia y México. Luego de esto hay un documento más o menos en la década del 80, que también es un hito fundamental en esta evolución, que se llama Nuestro Futuro Común, en el cual diferencia el crecimiento económico con el desarrollo sustentable. Y por primera vez comenzamos a basar en un término que es desarrollo sustentable. Es decir, aquella economía que
por tener ganancias en el comercio, no por ello debe de alguna manera cambiar la calidad o el deterioro de aquello que es utilizado para la industria o para la comercialización. Este respeto a la diversidad cultural, a la erradicación de la pobreza, a la justicia social, se suman al concepto puramente de derecho económico. Este paradigma se plasma por primera vez en 1992 en la segunda conferencia de las Naciones Unidas, que es la conferencia de Río de Janeiro, que es realizada en Brasil, en el cual instó a los estados a poder tener normativa aplicable en este sentido. A través de esta conferencia también se instó la creación de una agenda que se llama la Agenda 21, que hasta hoy se sigue desarrollando, en el cual se tratan problemáticas de temática ambiental y los lineamientos de esta integración del medio ambiente con el desarrollo. En 1994 nosotros en la Argentina recepcionamos en la reforma de la Constitución Nacional y esta reforma tiene una cuestión fundamental en el año 1993, que es el Pacto Federal de Ambiente, que se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, donde es parte en ese momento el presidente, que era Carlos Menem, su ministro del Interior, su secretaria de Ambiente y todas las provincias a través de sus gobernantes. En el pacto se fue detallando la recepción de la conferencia del año 1992 de Río de Janeiro y pudieron delimitar determinados puntos que eran importantes a llevar en conjunto por todas las provincias en la República Argentina. Entre ellos estaba el de promover políticas que lleven a un derecho de ambiente saludable, el de la educación en forma conjunta, el del derecho a la información, el que debían complementar e instrumentar una normativa legal uniforme entre todas las provincias, y también se tomaba en cuenta a un organismo que después vamos a desarrollar más adelante, que es muy importante, que es el COFEMA. Con la reforma de la Constitución Nacional recepcionamos el artículo 41, en el cual podemos ver que por primera vez hablamos de un derecho a un ambiente sano, de presupuestos mínimos con respecto al derecho ambiental, del uso racional de los recursos, de la recomposición del daño producido, también habla de la protección a la diversidad, al patrimonio cultural y natural. A partir de allí, en el año 2002, comienza la elaboración de leyes de presupuestos mínimos. Son aquellas leyes que por el artículo 41 de la Constitución Nacional son sancionadas por la Cámara del Congreso de la Nación y son aplicables a todos los argentinos en tierra del territorio argentino. Estas leyes lo que hacen son poder poner un umbral mínimo que debe darse en cumplimiento en la temática ambiental. Con respecto a este umbral de protección mínima, podemos decir, como habíamos hablado, que este artículo 41 también permite el reparto de las competencias entre la provincia y la nación, diciendo que es la nación quien va a ser quien sancione estos presupuestos mínimos y las provincias van a ejercer un rol complementario y un rol de reglamentación con respecto a ellas.